Here's the assumption. Porque estas son las suposiciones. Pastoring is about tasks. El pastorado se trata de tareas. And what pastors need most is know-how. Y lo que más necesitan los pastores es saber cómo hacerlas. And Y there is specialized information. hay información especializada. And if you have it, Y si la tienes, it'll make all the difference. va a hacer toda la diferencia. Resources like this are a fascinating window into the professional world of pastoral ministry. Recursos como estos son como una fascinante ventana hacia el mundo profesional del pastorado. And there is a professional world of pastoral ministry. Porque desgraciadamente hay un mundo profesional del ministerio pastoral. A window into the assumptions people have, Esto es una ventana hacia las suposiciones que tienen las personas, the interests that are catered to, hacia los intereses que ellos tienen what people perceive as pastoral y needs, hacia lo que ellos perciben como las necesidades de los pastores and how these needs are addressed. y cómo deben ser atendidas o suplidas esas necesidades. And as I scanned these resources, there was one thing that was conspicuously absent. Y cuando yo repasaba esos recursos, hubo una cosa que estaba conspicuamente ausente. Amidst all the tips and tools and topics that were addressed, En medio de todos los tips y las herramientas y los temas que se estaban tratando, I searched in vain for one particular item. yo busqué en vano por una cosa en particular. And it's an item that Scripture commends as of vital importance. Y es una cosa que la Escritura nos dice que es de importancia vital. In fact, it's an item that Scripture identifies as, pardon the Latin, a sine qua non. De hecho, es una cosa a la cual podríamos decir que la Escritura la describe como sine qua non, sin la cual no, Without which not. sin la cual no. If you don't have this, you can't do it. Si no tienes esto, no puedes hacer lo otro. In other words, without this item, there is no true pastoral ministry. En otras palabras, sin esta cosa no existe un verdadero ministerio pastoral. No authentic pastoral No ministry. existe un auténtico ministerio pastoral. Most importantly, no pastoral ministry that pleases God. O no tendríamos un ministerio pastoral, y esto es lo más importante, que le agrade a Dios. And the irony is that this one item is explicitly and forcefully stated in a very well-known verse. Y la ironía es que esta cosa se manifiesta y se expresa en la palabra de una manera muy explícita en uno de los versículos más conocidos de la Biblia. It's stated emphatically. Y se declara de una manera enfática It's stated categorically. y de una manera categórica. It could not be more clear. Y no podría estar más claro. But despite that clarity, despite that emphasis, Pero a pesar de esa claridad y de ese énfasis, it's all too easy to forget, es muy fácil olvidarla to take for granted. o darla por hecho. And even for sincere pastors to be unaffected by it. O aún para pastores sinceros es posible no ser afectados por ella. Look with me at Hebrews 11, chapter 6. Vamos a Hebreos 11, versículo 6. Here is the non-negotiable item for our pastor's toolbox. Aquí está la cosa que no es negociable y que debe estar en la caja de herramientas de todo pastor Often forgotten, y que se olvida con frecuencia easily overlooked, y que se pasa por alto con frecuencia, but absolutely crucial. pero absolutamente crucial. Hebrews 11:6. Hebreos 11, 6. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. There it is. That's our text. Ahí está, es nuestro texto. And after lunch with full stomachs, I thought it wise to focus on a limited text. Y después de la comida y con los estómagos llenos, pensé que lo mejor sería ocuparnos de un texto pequeño, de un solo texto. But this single verse delivers to us a simple but non-negotiable item for the soul of the pastor. Pero este pequeño versículo nos da esa cosa que es absolutamente vital y no negociable para el alma de un pastor. And here's the truth that I would sum up. Y esta es la verdad que voy a resumir. The pastoral quality that most pleases God
and most invites his blessing La cualidad pastoral que más le agrada a Dios y que más invita su bendición is faith. es la fe. The pastoral quality that most pleases God, most invites his blessing is faith. La cualidad pastoral que más le agrada a Dios y que más invita su bendición es la fe. Now, just in case you're thinking and you're theological, you might say, well, isn't love for Christ more important? Y en caso de que ustedes estén pensando, ¿pero qué no es el amor por Cristo más importante? Okay. Muy bien, But we're largely pastors here. pero aquí somos principalmente pastores I assume you love the Lord. y yo asumo que ya aman al Señor. I assume Christ crucified is most important to you, as Carlos preached the first night. Y yo asumo que Cristo crucificado es más importante para ustedes, como ya nos predicó Carlos ayer. But I'm speaking here of the exercise of our ministries. Pero estamos hablando del ejercicio de nuestros ministerios. And so, apart from love for Jesus and the gospel, Y aparte de nuestro amor por Cristo y su evangelio, the pastoral quality that most pleases God is faith. la cualidad pastoral que más le agrada a Dios es la fe. Think about that. For all the things that compete for a pastor's attention, Y piensen en ello, de todas las cosas que compiten por la atención de un pastor for all the things that people tell us we need, y de todas las cosas que las gentes nos dicen que necesitamos for all the things that books and conferences tell us that are absolutely vital for the y pastor, de todas las cosas que los libros y las conferencias nos dicen que son absolutamente vitales para los pastores. there's really a pretty short list of non-negotiables, Solo hay en realidad una lista pequeña de cosas no negociables, the most important things, las cosas más importantes, the things that will make the biggest difference in your soul, aquellas que van a hacer la más grande diferencia en sus almas, the things that will make the biggest difference in your outlook, aquellas que van a tener el más grande impacto en su perspectiva the things that will make the biggest difference in the care that you provide and the sermons that you y preach. que van a hacer la más grande diferencia en el cuidado que ustedes proporcionan y en los sermones que ustedes predican, That your family can discern, y que sus familias podrán discernir, that your staff members and fellow pastors can discern, y que los compañeros de trabajo y los pastores, copastores que laboran junto a ustedes podrán discernir, and that as you lead and as you preach, your people can discern. y que a medida que ustedes dirijan y prediquen en sus iglesias, su gente podrá discernir, And your people are studying you. y sus congregantes los están estudiando. They're not just listening to your words, they're studying your soul. No nada más están escuchando sus palabras, están estudiando sus almas. Well, at the top of that list is faith, Y arriba de esa lista está la fe, because without it, it's impossible to please God. porque sin ella es imposible agradarle a Dios. Not difficult to please God, No difícil agradarle a Dios. not you will be inconsistently pleasing to God. Y no que ustedes serán inconsistentes en agradarle a Dios. Without faith, impossible to please God. Sin fe, imposible agradarle a Dios. The title of this conference, as it is led by Carlos and the other men, is Faithful to His Call. El título de esta conferencia que Carlos y otros dirigen es Fieles a su llamado. We want to be faithful, don't we? Queremos ser fieles, ¿sí o no? Of pastors, Paul says this in 1 Corinthians 4, it's required of stewards that they be found faithful. Pablo dice en 1 Corintios 4 de los pastores y de todos los siervos que se requiere que el administrador sea hallado fiel, That what is required of us is not world-class gifting, y que lo que se requiere de nosotros no son dones de nivel mundial national prominence, o prominencia nacional not social media savvy. o ser de los populares en las redes sociales. Faithfulness. Fidelidad. Well, faithfulness begins with faith. Y la fidelidad empieza con la fe. We cannot be faithful without faith. No podemos ser fieles sin fe. And here's good news for ordinary pastors like you and me. Y aquí hay buenas noticias para pastores ordinarios como ustedes y como yo. We will be faithful when we live, when we parent, when we preach, when we pastor. Vamos a ser fieles
cuando predicamos, cuando somos padres, cuando ayudamos, cuando dirigimos, when we do that all in faith, siempre y cuando hagamos todo eso en fe, trusting God for all strength confiando en Dios para toda fortaleza and all wisdom y para toda sabiduría and all fruit. y para todo el fruto. And this isn't a topic that you hear one message on, get inspired by, and then forget Y tomorrow. este no es un tema que ustedes van a escuchar una vez, se van a sentir inspirados por él, se van a ir y luego lo van a olvidar. This isn't a topic that you can study momentarily for a sermon series and then leave behind. No es un tema que ustedes puedan estudiar por un tiempo para preparar una serie y luego lo van a dejar atrás. This is part of the daily maintenance of your soul for pastoral ministry. Esto es para el sustento diario de sus almas en el ministerio pastoral. It's true for every Christian. Y también es verdadero para todo cristiano, It's true for daily life. porque es verdadero para la vida diaria. But it's especially true for pastors. Pero es especialmente cierto para pastores. Because you, gentlemen, not only have the normal temptations and trials of life, Porque ustedes, caballeros, no solo enfrentan las tentaciones normales de la vida diaria, you have the added burdens that a pastor bears. ustedes tienen las cargas adicionales que un pastor debe llevar. From sermon prep, where your mind is fatigued and your soul is depleted and your temptations are fought. Desde la preparación de los sermones, cuando tu mente ya está fatigada, hasta cuando se te acaban las fuerzas en el alma, hasta enfrentar tentaciones de todo tipo, To caring for people entangled in sin, lives made so complex by sin. y el tratar de ayudar a personas cuyas vidas están enredadas en el pecado para ayudarlos y servirlos a salir de eso. To walking and weeping with people who've been blindsided by tragedy. Y también incluye el caminar al lado de y llorar con aquellos que han sido afrentados por tragedias. Our call is to spend much of our lives dealing with sin and brokenness and warfare. Nuestro llamado es pasar gran parte de nuestras vidas con aquellos que han sido afectados por el quebranto, por el pecado, por la adversidad. So to neglect this tool is to leave yourself vulnerable. Y el descuidar esta herramienta significa que te vas a hacer vulnerable. Vulnerable to all manner of circumstantial dislocations, Vulnerable a todo tipo de circunstancias que te pueden dislocar emotional fluctuations. o te pueden hacer fluctuar emocionalmente. We need this tool in our toolbox. Necesitamos esta herramienta en nuestra caja de herramientas. Charles Bridges, the English pastor of the last century, is not exaggerating when he writes this in his classic book, The Christian Ministry. Charles Bridges no exageró cuando escribió esto en un libro clásico de él que le dirigió a pastores cristianos. It is faith that enlivens our work with perpetual cheerfulness. Es la fe la que vivifica nuestro trabajo con una animosidad perpetua, It commits every part of it to God porque en ella entregamos todo a Dios, in the hope that even mistakes will be overruled for His glory, con la esperanza de que aún los errores serán superados para su gloria, and thus relieves us from an oppressive anxiety that comes with a deep sense of responsibility. y eso nos alivia de la ansiedad opresiva que a veces viene sobre nosotros por nuestro sentido de responsabilidad. Don't we know this to be true? ¿No nos podemos identificar con esto como verdadero? When we are cheerful, Cuando estamos animados, is it not when we are trusting God? ¿no es acaso cuando estamos confiando en Dios? This isn't complicated. Esto no es muy complicado. This is happy news, is it not? Estas son noticias felices, alegres. Do you ¿sí o want to no? do you want to be a happy pastor? ¿Quieren ser un pastor feliz? Yeah? ¿Sí o no? The difference between a happy pastor and a discouraged pastor has nothing to do with the size of your church. La diferencia entre un pastor animado y un pastor desalentado no tiene nada que ver con el tamaño de su iglesia, It has nothing to do with the prominence of your ministry. ni con la prominencia de su ministerio.
some of the most cheerful pastors I know are those who are not outwardly successful. Algunos de los pastores más alegres y animados que conozco son personas que no han logrado un éxito exterior. In fact, they are often those who've experienced significant opposition Y de hecho son personas que han experimentado en muchas ocasiones una oposición significativa or who have suffered in ways I can't relate to o que han sufrido de maneras con las cuales no me puedo ni identificar or who minister in contexts I can't relate to. y laboran muchas veces en contextos de ministerio con los cuales no los puedo entender. And I've met some of them here. Y yo he conocido a algunos de ellos aquí entre ustedes. We cannot control, it doesn't lie in us to control how fruitful we are. Y no está en nosotros el controlar qué tan fructíferos vamos a ser. It's actually none of our business how fruitful we are. Y de hecho eso no debe ser de nuestra incumbencia el querer saber qué tan fructíferos vamos a ser. One plants, another waters, God gives the fruit. Porque uno planta y otro riega, pero Dios da el crecimiento. So forget measuring your fruit. Así que olvídense de estar midiendo su fruto, We can't control it. porque no lo podemos controlar. But we can, by the grace of God, trust Him. Pero sí podemos, por la gracia de Dios, confiar en Él. And here's the good news. We can, therefore, by the grace of God, please Him. Y también podemos, estas son las buenas nuevas, por esa misma gracia, agradarle a Él. And the pastoral quality that most pleases Him and most invites His blessing is faith. Y la cualidad pastoral que más le agrada a Él y que más invita a su bendición es la fe. Now, this verse is a pregnant verse, Este versículo está muy cargado. and it positions us to respond to this hope-giving call by revealing two dimensions of the kind of faith that pleases God. Y nos va a posicionar para revelarnos dos dimensiones de la clase de fe que es la que en realidad le agrada a Dios. We see here the character of faith Primero vamos a ver el carácter de la fe and the content of faith. y el contenido de la fe. So first, number one, the character of faith. Número uno, el carácter de la fe. Now, you probably know the context here. Y a lo mejor ustedes conocen el contexto aquí. This ancient pastor is deeply concerned about the spiritual steadfastness of this group of Jewish Christians. Este pastor de antaño que escribió esta carta estaba muy preocupado por la perseverancia de aquellos cristianos judíos, They had experienced public opposition, porque habían experimentado oposición pública, social ostracism, ostracismo social, imprisonment, encarcelamiento, confiscation of their property. confiscamiento de sus propiedades. And so these are Christians who are weary. Estos eran cristianos que estaban cansados, They're fearful. temerosos, They may be like you, a lo mejor como algunos de ustedes están ahorita, tempted, siendo tentados, tempted to give up, tentados a rendirse, tempted to give way. tentados a alejarse. These Christians were tempted to turn back to the safety of Judaism. Y estaban siendo tentados a regresar a la seguridad del judaísmo And to turn away from Christ y a apartarse de Cristo and His sacrifice y de su sacrificio and His priesthood, y de su sacerdocio, which alone provide forgiveness from God and reconciliation with God Que and, es lo- and access to God. que es lo único que nos puede dar perdón ante Dios y reconciliación con Dios y acceso a Dios. And so He calls them to faith, Así que Él los llama a la fe, but not mere assent or belief. pero no simplemente creencia, There's a character to this faith. porque hay un carácter que posee esta fe. It's a character these Christians need, and we see the idea twice in verse 6. Hay un carácter que estos cristianos necesitaban y lo vemos dos veces en el versículo 6. You read it again. Versículo 6 de nuevo. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. So 2 times in the verse, literally, the one who draws near to God and those who seek after God. Vean cómo se menciona la misma idea dos veces. Aquellos que se acercan a Dios y al final del versículo aquellos que le buscan. There's an assumption here that these weary, frightened Christians needed. Aquí hay una suposición
de algo que estos cristianos temerosos necesitaban. Faith entails a pursuit. La fe implica una búsqueda, This paradigm for pleasing God in this verse requires something. porque este paradigma de agradarle a Dios en este versículo requiere algo, It assumes something, asume algo, an active pursuit of God. una búsqueda activa de Dios. And we've seen this word draw near already in this letter. Y ya habíamos visto esta palabra acércate a Dios antes en esta misma carta, 4 times actually. 4 veces de In, hecho. in fact, the central theological argument of the whole letter Y de hecho, el argumento teológico central de toda la carta, the great sacrificial, mediatory, high priestly work of Christ, el gran sacrificio mediador del sumo sacerdote Jesucristo, from chapters 4 to 10, del capítulo 4 al 10, that section is framed by this very priority and privilege. toda esa sección está encuadrada en esta gran prioridad y en este gran privilegio. Chapter 4, verse 16. Vean el versículo 4, el capítulo 4, versículo 16. Let us then draw near with confidence to the throne of grace, Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, that we may receive mercy and find grace to help in time of para que need. recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. So there it is. Let us draw near. Ahí está de nuevo, acerquémonos. And then there's this massive 6-chapter exposition of the ministry of Christ. Y luego viene esta exposición masiva de 6 capítulos acerca del ministerio de Cristo. And then on the other side of that, Y al otro lado de esa exposición, as he transitions into the exhortational section, al transicionar a la sección exhortativa, we read again in chapter 10, verse 22. leemos de nuevo en el capítulo 10, versículo 22. Let us draw near with a true heart in full assurance of faith. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. And you see what he's doing. Our text and the whole letter assumes that authentic faith Vean lo que está pasando aquí. Este texto y toda la carta asume que la fe auténtica, faith that delights the heart of God, la fe que deleita el corazón de Dios, will be a faith that draws near to God. será una fe que se acerca a Dios. Authentic faith acts upon a great reality. La auténtica fe actúa sobre una realidad grandiosa. The great new covenant reality to which all salvation history has been barreling forward. Que es la gran realidad de pacto que nos lleva a través de toda la historia de la redención. Do you realize, friends, just what our situation is today? ¿Se dan cuenta, amigos, de cuál es nuestra situación ahorita? As Paul says in 1 Corinthians 10, the end of the ages have come upon us. Como Pablo dice en 1 Corintios 10, el fin de la edad ha llegado a nosotros. In the cross, the age of eschatological salvation has dawned on us. Y la edad de la salvación escatológica ya ha amanecido sobre The nosotros. last days have begun. It's as if God has begun to wrap up history. Los últimos días ya empezaron y Dios ya empezó a cerrar la historia. Christians are eschatological people. Los cristianos somos personas escatológicas. We've tasted of the end already, Nosotros ya tenemos un sabor del final and the privileges are immense. y los privilegios son inmensos. As this same writer says in chapter 6, we've tasted of the powers of the age to come. Como lo dijo el autor de Hebreos en el capítulo 6, nosotros ya probamos los poderes de la era venidera. Remember, friends, we have what no one else throughout all history has had. Recuerden, amigos, que nosotros tenemos lo que nadie más a lo largo de toda la historia ha tenido. A great high priest whose sacrifice has opened up the heavenly sanctuary to sinners like us. Un gran sumo sacerdote cuyo sacrificio abrió el acceso al trono del Dios vivo. Immediate access to God is available. It's never been available since Eden. Inmediato acceso al Padre ahora está disponible a nosotros y nunca había estado disponible desde el jardín del Edén. And so we are to draw near. Así que nos tenemos que acercar And not just draw near, y no solo acercarnos, draw near with boldness. sino acercarnos con audacia.
with boldness to the very throne room of God. con audacia al mismísimo trono de Dios. It's the last place in the universe we should be bold. Y ese es el último lugar del universo en el cual pudiéramos ser audaces. But we can be because Christ has opened the way. Lo podemos ser porque Cristo nos abrió el camino. Amen. So, what does that mean? ¿Qué quiere decir eso? What are the applications? ¿Cuáles son las aplicaciones? Well, in chapter 4, it means prayer. En capítulo 4 es oración. We exercise faith and we please God by dependent prayer. Ejercitamos la fe y le agradamos a Dios con oraciones que dependen de Él. Now, I'm not going to speak at length on prayer, but I do want to think about for a moment the logic of prayer. No voy a hablar mucho acerca de la oración, pero sí quiero hablarles un poquito de la lógica de la oración. Gentlemen, we've received a calling that involves goals Caballeros, nosotros recibimos un llamamiento que involucra metas that are utterly impossible. que son definitivamente imposibles. What other job advertises your job will be for the rest of your life an exercise in futility? ¿Cuál otro trabajo se anuncia diciendo y tu trabajo será por el resto de tu vida un ejercicio en la futilidad, Apart from the power of God. separado del poder de Dios? So catch the logic here. It pleases God when we look to Him for what only He can do. Así que capten la lógica aquí. Le agradamos a Dios cuando lo buscamos a Él para hacer lo que solo Él puede hacer. It honors Him to ask Him to display His glory in human lives. Porque a Él le honra que le pidamos que despliegue su gloria en las vidas humanas To display His glory through miracles of life-giving power y que despliegue su gloria a través del milagro de vidas transformadas and sanctification y a través de la santificación and steadfastness in the face of trials and y de la suffering. perseverancia en medio del sufrimiento y de las pruebas. So faith dares come and ask. Así que la fe se atreve a venir y pedir. So ordinary pastors like us, Y pastores ordinarios como ustedes y como we may yo, not be the best preachers, tal vez no somos los mejores predicadores, but we can be resolute prayers, can't we? pero sí podemos ser personas que oran con absoluta resolución. Oh, it pleases God. Y eso le agrada a Dios. Well, chapter 10 broadens the command to draw near really to all of life. Y el capítulo 10 amplía el mandamiento de acercarnos y lo aplica a toda la vida. So what does that mean? ¿Qué quiere decir eso? Every day, every moment, we can take full advantage of the constant and caring attention of God. Que cada día, cada momento podemos beneficiarnos del constante y del pleno cuidado de Dios. His eye on you, Su ojo está en ti, His hand with you, su mano está contigo His heart for you. y su corazón está a tu favor. So brothers, are you taking advantage of it? Hermanos, ¿se están beneficiando de eso? Are you seizing the privilege we have to approach the very throne of God for mercy? ¿Están aprovechando el privilegio que tienen de acercarse al trono de Dios para recibir misericordia And grace, y gracia? mercy for sin and shortcomings, Misericordia para el pecado y las deficiencias. grace for your weakness and needs. Y gracia para nuestras debilidades y necesidades. Faith doesn't just think, Porque la fe no nada más es pensar faith doesn't just fret, y no nada más es preocuparse. faith doesn't just meet and strategize and plan and evaluate. Y la fe no nada más es juntarse para planear y hacer estrategias. Faith draws near. La fe se acerca. This, brothers and sisters, is the character of faith. Hermanos, es el carácter de la fe. And behind it, quite simply, is dependence upon God. Y detrás de él está la dependencia de Dios. So every Christian, and especially every pastor, Así que cada cristiano y especialmente cada pastor, here's what we have to do. esto es lo que tenemos que hacer. I have to identify and isolate God as my exclusive source of hope. Yo tengo que identificar
y apartar a Dios como mi exclusiva fuente de esperanza. Hope for all of the good I need. Esperanza para todo el bien que necesito. A prayer I pray all the time from Psalm 62. The psalmist says, I look to you for my good. Una oración que yo siempre hago, que viene en el Salmo 16, es que yo oro a ti para mi bien. One commentator puts that, I look to you for all the good I need. Y otro comentador lo pone de esta manera, yo oro a ti para encontrar todo el bien que necesito. What good thing do you need? ¿Qué bien o qué cosa buena tú necesitas? There is one place to get it. Solo hay un lugar donde la vas a Can, poder can, encontrar. can you generate good? ¿Tú puedes generar bien? Can you manufacture good? ¿Puedes fabricar bien? As Miguel preached earlier, we're just clay vessels. Como se nos dijo esta mañana, somos vasos de barro. But there is a place where good exists. Pero hay un lugar donde existe el bien. So we have to be in the business of saying, I have no good besides you, Psalm 16. Así que nosotros nos tenemos que dedicar a decir con el salmista, y fuera de ti no hay bien para mí en la tierra. I'm not looking for solutions. Porque no estoy buscando soluciones, I'm not looking just for relief. ni solo alivio, I'm not looking just for release from difficult ni circumstances. ser liberado de circunstancias difíciles. I'm looking for you, God. Estoy buscándote a ti, I have Señor, no good apart from you, God. porque no tengo ningún bien fuera de ti. All my good, all my well-being, Todo mi bien y todo mi bienestar, everything that is good and satisfying and nurturing and life-giving, todo lo que nutre y satisface y me da vida, everything that makes life worth living and ministry worth doing, todo lo que hace que la vida valga la pena vivirse y que el ministerio valga la pena desarrollarse, it's in you. está en ti, It's with you. es contigo. So where's your hope this afternoon? ¿Dónde está tu esperanza esta tarde? Hope for every complex pastoral situation that defies your remedy. Fe para toda situación pastoral compleja que desafía tus remedios. And you've got them back home, don't you? Y tú tienes problemas así en tu hogar, en tu casa, en tu iglesia. A crumbling marriage, unresponsive to counsel. A lo mejor un matrimonio que se está derrumbando y que no responde a la consejería. And you're just thinking, this is a train wreck, and there's going to be carnage everywhere when Y this tú estás happens. pensando, con esa situación se nos viene un descarrilamiento total y va a haber muchísimo daño. Dwindling attendance or giving that raise questions. A lo mejor Will we continue? la asistencia o los diezmos y las ofrendas en tu iglesia están reduciéndose significativamente y te hace preguntarte qué va a pasar. Forget about fruitfulness. I just want to keep going one more week. Olvídate del fruto. A lo mejor lo que estás pensando es nada más necesito la fuerza para seguir una semana más. Are you downcast? ¿Estás triste y afligido Or are you drawing near? o te estás acercando? Are you seeking, knowing that there with God is your only hope? ¿Lo estás buscando sabiendo que ahí con Él está toda tu esperanza And it's real. y es real? What about you personally? ¿Y qué acerca de tu vida personal? Are you drawing near for every personal situation that eludes your ability to solve it? ¿Estás acercándote a Él para toda circunstancia personal que está más allá de tu capacidad de resolverla? The inability to conceive a child after many years. A lo mejor la incapacidad de concebir un hijo durante muchos años. Desire for a spouse. Lord, I just want to marry a godly man. What's so hard about that, O el Lord? deseo por un esposo o una esposa piadosa y le dices, Señor, yo solo me quiero casar con un hombre o una mujer piadosa. ¿Por qué? ¿Por qué no sucede? The hard-hearted child who just has no appetite for the things of God. O a lo mejor el corazón endurecido de un hijo que no tiene ningún apetito por las cosas de Dios.
What does faith do in those situations? ¿Qué hace la fe en esas situaciones? Faith moves. La fe te mueve Towards God. te mueve hacia Dios. Faith seizes the access with God that we have in Christ. Y la fe se agarra del acceso que tenemos a ese Dios. Faith locates hope there. Porque la fe localiza la esperanza ahí. God is not one option among many. Porque Dios no es una opción entre muchas, He's not our last resort. ni es nuestro último recurso. He is the source of all the mercy and grace that you and I need for ministry and for life. Él es la fuente de todo lo que necesitamos, tanto para el ministerio como para nuestra vida, For everything. para todo. So, friends, to please God, we must have faith. Así que, hermanos, para agradarle a Dios, debemos tener fe. Faith that comes. Esa fe que viene, Faith that depends. esa fe que depende, Faith that fights. esa fe que pelea por Él. So if you find yourself giving up the fight this afternoon, Si tú te encuentras esta tarde tratando de rendirte en la batalla, let this kind invitation give you a gentle push to draw near. deja que esta invitación amable de Dios te dé un levantoncito, un empujoncito para que te acerques más. That's the character of faith. Ese es el carácter de la fe. There's a second dimension to faith in verse 6. Pero hay una segunda dimensión de la fe en el And- capítulo 6. And here we get to the heart of why it's impossible to please God without this kind of faith. Y aquí vamos a llegar al corazón de por qué es imposible agradarle a Dios sin esta clase de fe. And so, number 2, the content of faith. El contenido de la fe. Look again at verse 6. Vean de nuevo el versículo 6. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. So, what are we to believe to please God? ¿Qué debemos creer para agradarle a Dios? Two things. Dos cosas. First, we must believe literally that He is, En primer lugar, debemos creer que Él es, which I prefer to the translation, He exists. que es una traducción preferible a la de sí existe. Él existe, es mejor decir que Él es. Literally, it is He is. Él es. I think the writer means more than just bare belief in the existence of God. Yo creo que el autor se refiere a algo mucho más que una simple creencia en la existencia de Dios. It's not simply belief in a God No es una creencia en un Dios, or an abstract God. un Dios abstracto. It's belief in a particular God. Es creencia en un Dios particular. The God who spoke the world into existence, verse 3. El Dios que habló este mundo para que llegara a existir. The one who spoke through the prophets, but in the last of these days has spoken to us in His Son, chapter 1, verses 1 and 2. El que nos habló por medio de los profetas, pero en los últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo, capítulo 1. And as the writer's argument has unfolded throughout this letter, Y a medida que el argumento del autor se va desenvolviendo a través de la carta, we see that there is a particular characteristic of this God that emerges. vemos que una característica particular de este Dios emerge. And we see it in verses on either side of our text. Y lo vemos en versículos tanto arriba como abajo de nuestro texto. Look quickly at chapter 10, verse 23. Vean, por ejemplo, el capítulo 10, versículo 23. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. So it's a belief in the God who's faithful to His promises. Es una creencia en un Dios que es fiel a sus promesas. Chapter 11, verse 11. Y vean el capítulo 11, versículo 11. También por la fe Sara misma recibió fuerza para concebir, aún pasada ya la edad propicia, pues consideró fiel al que lo había prometido. Again, it's belief in the God who is faithful to His promises. De nuevo, es creencia en el Dios que es fiel a sus promesas. So what he's saying is that we must believe in a particular kind of God. Lo que nos está diciendo es que debemos creer en un Dios especial, particular. It's a God who keeps His promises to His people. Un Dios que cumple las promesas a su pueblo. So to please God, we don't just acknowledge His existence. Así que para agradarle a Dios no solamente reconocemos su existencia, We believe that He's the kind of God who He revealed Himself to be.
creemos que Él es el tipo de Dios que ha revelado que es. He's the one true and living God who created all things and governs all things. Él es el único Dios verdadero que creó todas las cosas y que gobierna todas las cosas. And he revealed himself to us through his Son as the covenant-keeping God who is faithful to all who trust in his Son. Y se revela a nosotros por medio de su Hijo, que es fiel para cumplirle a su pueblo todo lo que le prometió. He's the faithful God who keeps all his promises. El Dios fiel que cumple todas sus promesas. That's what we believe. Eso es lo que creemos. Without that in your soul providing ballast when storms comes, you can't please God. Porque si no tienes eso en tu alma, dándote un contrapeso cuando vengan las tormentas, no vas a resistir. Maybe some of you are wondering about Hebrews 11 verse 1. A lo mejor algunos de ustedes se están preguntando sobre el versículo 1 de Hebreos 11. That's what the things hoped for in verse 1 refers to. A eso es a lo que se refiere cuando dice que la fe es la certeza de lo que se espera. You know that verse? ¿Saben ese versículo? The things hoped for are not the products of your imagination. Lo que se espera, las cosas que se esperan no son producto de nuestra imaginación. They're not hopes that emerge out of self-interest or human creativity or pastoral cleverness. No son esperanzas que brotan de la creatividad humana o de la astucia pastoral. They're not even hopes that emerge out of pastoral desperation. Ni tampoco son esperanzas que surgen de la desesperación pastoral. In the context, he's speaking of the promises of God. En el contexto está hablando de las promesas de Dios. The things that faith lays hold of, Aquellas cosas de las que la fe se agarra that are hoped for, y que las esperamos, are the promises of God. esas cosas son las promesas de Dios. God's promises to surround and sustain his people. Las promesas de Dios de rodear y de sostener a su pueblo. Promises like a new world to come where Jesus will reign fully. That's Hebrews chapter 2. Promesas como la de un mundo nuevo que vendrá en el que Cristo gobernará plenamente. Promise like a Sabbath joy, a Sabbath blessing, Sabbath rest in God's presence. That's Hebrews chapter 4. O las promesas de un descanso total sabático que también nos da aquí en este libro de Hebreos. An eternal inheritance that will never fade. Hebrews chapter 9. O una herencia eterna que nunca va a perecer. Hebreos capítulo 9. A kingdom that cannot be shaken. Hebrews chapter 12. Un reino que no será sacudido. Hebreos capítulo 12. I didn't tell you I was going to try to preach the whole book. Y ya estaba casi yéndome a predicarles todo el libro. But that's the promises. All things subjected to Christ. Pero esas son las promesas, todas las cosas sometidas a Cristo. All dilemmas resolved. Todos los problemas van a ser resueltos. All things set right. Todas las cosas serán puestas en orden. And all of these promises are sure and certain. They are yes and amen. Y todas estas cosas son ciertas y seguras, son sí y amén. Because Christ has purchased them through his death on the cross. Porque Cristo ya las compró a través de su muerte en la cruz. And now he sits at God's right hand as our great high priest, dispensing those blessings. Y ahora Él está sentado a la diestra de su majestad en las alturas, dispensando esas bendiciones. Faith lays hold of those things and more. Y la fe agarra todas esas cosas y All más. of the promises of God Todas las promesas de Dios. lays hold of them now. La fe las agarra ahora. Faith interprets life through the lens of the faithfulness of God. Y la fe interpreta la vida a través de los lentes de la fidelidad de Dios. Faith, to use a metaphor, faith lowers the bucket of your soul into the well of God's promises and then pulls up joy. En otras palabras, la fe baja el balde de tu fe al pozo de las promesas de Dios y lo levanta And peace, con paz, assurance, con certeza, con steadfastness, perseverancia, poise, con postura, cheering our souls, animando nuestras almas lightening our burdens, y aligerando nuestras cargas, calming our fears. calmando nuestros temores. So to please God, we've got to believe this. Para agradarle a Dios, tenemos que creer esto. He's this kind of world-creating
Christ-sending, promise-keeping, faithful God. Porque Él es esta clase de Dios que creó el mundo, que envió a su Hijo y que mantiene sus promesas para con su pueblo. The second facet of the content of faith Y el segundo aspecto del contenido de la fe, we believe He's this kind of God creemos que Él es este tipo de who Dios keeps His promises. que cumple sus promesas. And secondly, 6b, He rewards those who seek Him. Y que además es remunerador de los que le buscan. Better, and more literally, Mejor aún, y creo que es una mejor traducción, He is a rewarder Él es for un those who seek Him. remunerador, porque en inglés dice les da recompensas, pero es mejor remunerador o galardonador. It's the only way God has spoken of this way in the New Testament. Y esta es la única vez en la que Dios se refiere a sí mismo de esta manera en el Nuevo Testamento. But the idea is pervasive. Pero la idea está en toda la Biblia. What a picture, though, this pastor gives us. ¿Y qué cuadro nos da aquí el autor? God, think about it, folks. God is, by nature, a rewarder. Piensen en esto, pastores. Dios es por naturaleza un galardonador. He is the rewarding God. Él es el Dios que galardona. Do you think of God that way? ¿Piensan ustedes en Dios de esa manera? As one who hears your prayers El que oye sus oraciones and carries your y burdens que lleva tus and cargas sympathizes with your y que weaknesses. simpatiza con tus debilidades. He sees everything you do as you seek to honor Him, Y Él ve todo lo que tú haces mientras tratas de honrarlo, as you seek to commend the gospel to others, mientras tratas de compartir el Evangelio con otros as you care for those for whom His Son died. y mientras cuidas a aquellos por quienes su Hijo murió. The writer already told us in chapter 6, verse 10, Y el autor ya nos dijo en el capítulo 6, versículo 10, and I want you pastors and wives to receive this from God's heart. y quiero que ustedes, pastores y sus esposas, reciban esto del corazón de Dios. God is not unjust so as to overlook your work Porque Dios no es injusto como para olvidarse de vuestra obra and the love you have shown in His name in serving the saints as you still do. y del amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. And I know a number of you, and I know you do. Y yo conozco a varios de ustedes y sé que lo están haciendo. You moms out there Mamás ahí afuera, caring for little ones, cuidando a los pequeños, pouring your life into little ones, derramando sus vidas en ellos. sometimes feeling like you're not fully involved in the ministry. Algunas veces sintiendo que no están bien involucradas en el ministerio. God's not overlooking that. Dios no está pasando eso por alto. He's a rewarder. Él es un remunerador. You ladies who exhaust yourself taking things off of your husband so that he can serve the church. Esposas que se fatigan aligerando las cargas de sus esposos para que ellos puedan servir mejor a la iglesia. God sees, Dios lo ve and He's a rewarder. y Él es galardonador. You men who labor week after lonely week in the Word to preach your heart out. Y ustedes, pastores, que trabajan semana tras solitaria semana preparando los mensajes para su pueblo. And in a few short days, you're going to do it again. Y en unos cuantos días lo tienen que volver a hacer. And it seems like no one remembers last week. Y parece que nadie se acuerda del de la semana pasada. And they definitely don't understand what that took out of your soul. Y que definitivamente nadie entiende lo que eso sacó de tu alma. God's a rewarder. Dios es galardonador. You counsel Ustedes aconsejan privately, en privado, laboring for weeks with people in secret. batallando por semanas con las personas en secreto. It's not announced on a Sunday. Y eso no se anuncia los domingos. We don't get up during announcements and say, hey, everyone, I want you to know. Y no nos paramos aquí el domingo y anunciamos a todo mundo, queremos que sepan esto. Pastor Abelardo spent 20 hours with the Smiths this week. El pastor Abelardo pasó 20 horas con este hombre esta semana. They didn't want to hear him. No, porque ellos no lo quieren saber. Mr. Smith got mad and walked out. El señor Smith se enojó y se largó. So let's thank Pastor Abelardo Así que today. vamos a darle un aplauso al pastor Abelardo porque se esforzó. And your heart, you sit here, your heart's broken over people
that you're praying for and counseling and Y su corazón se quebranta por aquellas personas por las que están orando y a las que están aconsejando. you think God was not in that counseling meeting? ¿Y ustedes piensan que Dios no estaba ahí en esa reunión de consejería? You think God's unaware of your calendar? ¿Y creen que Dios no está consciente de su calendario? He's a rewarder. Él es un galardonador. Do you think of God that way? ¿Piensan de Dios Look de esa manera? at the text, brothers. Vean el texto, hermanos. God loves to be thought of this way. Porque a Dios le agrada que lo busquemos He así. insists to be thought of this way. Y Él insiste en que pensemos de Él de esa manera, como We- Él es. We cannot please him. It's impossible to please him if we don't think of him in this way. Porque no le podemos agradar. Será imposible agradarle si no pensamos de Él como Él dice que es. This second point is so important Este segundo punto es muy importante. because faith is more than just a posture. Porque la fe es mucho más que una postura. It's more than just dependence. Y es más que solo dependencia. There is truth about God to be believed. Hay verdades acerca de Dios que debemos creer. And here's the dynamic we could get tricked by. Y esta es la dinámica que nos puede hacer tropezar. Do you know this? That we can be dependent ¿Sabían que podemos ser dependientes, but not be trusting? pero no estar confiando en Dios? We can be desperate but not really believing? Y podemos estar desesperados y realmente no estarle creyendo. We can be fervent prayers and desperate pastors, Podemos ser personas que oran con fervor y pastores desesperados, crying out to God, clamando a Dios, expressing dependence upon God, expresando nuestra dependencia en Dios casting ourselves on God, y lanzándonos a nuestro Dios. and yet not be trusting God. Y a pesar de ello, no estar confiando en Dios. Oh, I'm crying out. Oh, yo estoy clamando. Do you think he's going to answer? ¿Crees que te va a contestar? Well, no. Pues no sé. So we don't want to only be desperate, No solo queremos estar desesperados, we want to be trusting. queremos confiar en Él. Not only dependent, Y no solo dependientes, but believing. sino creerle. So add this to your doctrine of God. Así que agréguenle esto a su doctrina de Dios. All of you young men are rushing over to Felipe and signing up for Southern Seminary courses, and I hope you do. Todos aquellos jóvenes que mañana se van a abalanzar sobre Felipe para tratar de tomar cursos de seminario. Little theology lesson. Una pequeña lección de teología. God's eternal. Dios es eterno. God's invisible. Dios es invisible, God's omnipotent. omnipotente, God's omnipresent. omnipresente God's a rewarder. y es un galardonador. He stands ever present, every moment, ready to pour his bounty of blessing and care. Él permanece siempre presente, siempre alerta, siempre dispuesto a derramar de su tesoro de bendiciones y de cuidado On all of those who are looking to him in faith. sobre todos aquellos que lo buscan con fe y lo quieren honrar. And he misses nothing. Y a él no se le va a pasar nada. Now, as pastors, we know sometimes this seems elusive. Y como pastores sabemos que esto a veces nos parece un poco elusivo. Rewards may at times seem elusive. Los galardones a veces nos parecen elusivos. Carlos, ¿me das esa agüita? As pastors, we know Christ has entered the heavenlies. Porque como pastores necesitamos que Cristo ya He- entró al lugar celestial. He is our great high priest in the house of God. Y Él es nuestro gran sumo sacerdote en la casa de Dios. He's opened access into the presence of God. Y ya nos abrió acceso a la presencia de Dios. And we can enter that right now. Y podemos entrar ahí ahora mismo. But this writer also told us in chapter 2, Pero este autor también nos dijo en el capítulo 2 we do not yet see everything subjected to him. que todavía no vemos todas las cosas sometidas a Él. And so we don't always see the fruit we're hoping for, Así que no siempre vemos el fruto que estamos esperando. which is why he calls us to faith. Y es por eso que nos llama a tener fe. But those rewards are coming. Porque esos galardones vienen. You can bank on it.
Y ustedes pueden estar seguros de ello. Faith banks on it. La fe está seguro de ello, está segura de ello. They may not come the way you expect, Y a lo mejor no vienen de la manera que tú los esperas, but they're going to come. pero van a venir. And at the core of those rewards, Y en la esencia de esos galardones, the ultimate expression of those y la rewards, expresión suprema de esos galardones, is not material blessing. no son bendiciones materiales. The rewards may not be circumstantial change. Y los galardones tal vez no sean cambios en tus circunstancias. At the core of those rewards are what Enoch received. La esencia de esos galardones es lo que Enoc recibió. He's mentioned just prior to our verse and as an example of our verse. Él se menciona en el versículo anterior a nuestro texto y como un ejemplo de What- nuestro texto. So it's what Enoch got, verse 5. Y eso es lo que Enoc recibió, versículo 5. Por la fe Enoc fue trasladado al cielo para que no viera muerte y no fue hallado porque Dios lo trasladó. Porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios. It's what Abraham got, verse 10. Y es lo que recibió Abraham en el versículo 10. It wasn't just Canaan he was looking for. No estaba buscando solo por Canaán. Verse 10. En el versículo 10 dice, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. It was a city with foundations whose designer and builder is God. Era una ciudad con cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. It's what Moses got in verse 26. You don't have to read it. He did not enter the promised land, Y es lo que Moisés recibió en el versículo 26. Él no entró a la tierra prometida, but he wasn't looking for a new address. pero él no estaba buscando por un nuevo He domicilio. was looking to the reward, Él estaba buscando el galardón and he got it. y lo recibió. It's what every unnamed saint in this list who was stoned and sawn in two and killed with swords got. Y es lo que todo héroe que se menciona en este capítulo, aun aquellos que fueron aserrados y muertos a espada y asesinados, recibió. What did they get? ¿Qué recibieron? They got God. Recibieron a Dios. For those who discern no reward at present, verse 13 of our chapter opens the door to rewards unimaginable. Look with me at verse 13. Para aquellos que no están discerniendo ningún galardón que venga a sus vidas en el presente, vean cómo el versículo 13 nos va a abrir una perspectiva totalmente diferente. To 16, Todos estos, 13 to 16. del 13 al 16, pongan atención. Todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia. Y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, habrían tenido oportunidad de volver. Pero en realidad anhelan una patria mejor, es decir, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. You see? ¿Lo ven? The ultimate reward, the true reward, the reward that will never fade or perish. ¿Ven cómo el galardón supremo, el mejor galardón, el que nunca perecerá y nunca se contaminará, It's God Himself. es Dios mismo? Face to face communion with the Holy One. Una comunión cara a cara con el Santo, In all of His glorious, unshielded presence. en toda su gloria y su presencia al descubierto. They got the source of all that is beautiful and life-giving. Ellos recibieron la fuente de todo lo que es maravilloso y de todo lo que da vida, All that is soul nourishing and joy producing. de todo lo que nutre el alma y produce gozo, God gives His entire self to us. porque Dios da su ser entero a nosotros. An eternal existence of, as the psalmist writes, fullness of joy. Y tendremos una existencia eterna de, como dice el salmista, plenitud de gozo, Untouched by pain that you feel right now, y no será tocada por el dolor que tú sientes ahora, and loss that you can't shake. o por las pérdidas que no te puedes sacudir.
and tears that won't stop, o las lágrimas que no cesan, and regret that dogs your soul, o los lamentos que atormentan tu alma, and tragedy and failure that you just seem to live with. o las tragedias y los fracasos con los que parece que tienes que vivir. Gone. Todo eso se irá, There will be at his right hand pleasures forevermore. porque habrá a su diestra delicias para siempre. What kind of pleasures? ¿Qué tipo de delicias? I don't know. No sé, But I infer pero puedo inferir the fullness of all the pleasures that this life whispers at. que la plenitud de todos los placeres que aquí se pueden encontrar en esta vida son solo un susurro de lo que nos aguarda. As C.S. Lewis said, these are the shadowlands. Como dijo C.S. Lewis, esto es solo la sombra. The real and the true awaits us. Lo real y verdadero nos aguarda. And the pleasures there are forevermore, Y los placeres allá son para siempre, uninterrupted, sin interrupciones unending, y sin terminar unspoiled. y sin contaminarse. And faith sees, Y la fe ve faith grasps. y la fe agarra. Faith grasps that is real glory. Y la fe capta que eso es la gloria real. And faith grasps that the sufferings now are not worth comparing Y to that también la glory. fe capta que los sufrimientos de ahora no son dignos ni de compararse con esa gloria. Faith grasps every single second of God's wise and sovereign purposes for our lives. They're worth it. Y la fe agarra y capta que todos los propósitos de Dios para nuestra vida son dignos de buscar y de cumplir. Every expression of unappreciated care that you give, Y cada expresión de cuidado que tú das y que no te agradecen, every unnoticed act of servanthood that you do, y cada acción de servicio que no se nota que tú haces, every ounce of exhausted effort poured into the people of God, y cada onza de esfuerzo que te fatiga y que le dedicas al pueblo de Dios, it'll all be worth it todo valdrá la pena, because He's a rewarder. porque Él es galardonador. And in addition to saving mercy Y además de la misericordia que salva and sustaining grace y de gracia que sostiene and countless blessings and privileges we experience in this life, e incontables beneficios y bendiciones que experimentamos en esta vida, the privilege of serving Him, el privilegio de servirlo a Él, He gives us the greatest reward, nos da el más grande galardón, Himself. Él mismo. Well, that's the profile of faith that this ancient pastor gives to us. Ese es el perfil de la fe que nos da este pastor que escribió Hebreos. Brothers and sisters, if we are to be pleasing to God, look no further than Hebrews 11:6. Hermanos y hermanas, si ustedes le quieren agradar a Dios, no busquen más allá de Hebreos 11:6. Without faith, impossible to please Him. Sin fe será imposible agradarle, With faith, we please Him. pero con fe le agradamos. And for pastors, this is so vital. Y para los pastores esto es vital. In light of the responsibilities we carry and the demands that we fulfill, A la luz de las responsabilidades que cargamos y las demandas que tenemos, we can be so focused on the what of ministry that we lose sight of the how of ministry. porque a veces nos concentramos tantos en el qué del ministerio que olvidamos el cómo del ministerio. The como, the how is with faith. El cómo es con fe. It matters how we do ministry. Y claro que sí importa cómo lo The hacemos. how matters. El cómo importa. Faith matters. La fe importa. In fact, if we get the how wrong, it invalidates the what. Y si el cómo lo hacemos mal, va a invalidar el qué hacemos. If it's not with faith, it doesn't matter what you do. Porque si no es con fe, entonces no importa qué hagas. And let's face it, Y démonos cuenta de esto. in ministry En el ministerio and in life, y en la vida, most problems la mayoría de los problemas are faith problems. son problemas de fe. Isn't that true? ¿Es verdad o no?
dawned on me preparing this message. Most problems are just faith problems. Esto me vino cuando preparaba este mensaje. La mayoría de los problemas son problemas de fe. If I believe what this text says about God, Y si yo creo lo que este texto dice acerca de Dios, if I lay hold of Him and His promises, y si yo me agarro de Él y de sus promesas, no problems. no habrá problemas. Like Miguel said, if I die, I see Christ. Como dijo Miguel, si muero, me voy con Cristo. No problems. No problema. This text is a gift to us, friends. Este texto es un regalo para nosotros, amigos. And it exposes the emptiness of faithless labors, however hard we work or orthodox our belief. Y este texto expone lo vano que son todas nuestras obras cuando se hacen sin fe. They're not informed by faith, not pleasing. Porque si no están informadas por la fe, no le van a agradar. Don't misunderstand. We're always and forever accepted by God in Christ. Y no me malentiendan, ya estamos aceptados por Dios para siempre en Cristo. This doesn't affect His acceptance of you. Esto no afecta su aceptación de nosotros. His smile is forever upon you. Porque su sonrisa estará para siempre sobre ti. But our works, Pero nuestras obras, our labors, nuestros trabajos must be faith-filled labors. deben estar llenos de fe. If they're not done drawing near, Porque si no los hacemos acercándonos a Él pressing in, y perseverando, dependent upon God, dependiendo de Él, not pleasing. no le van a agradar. And most especially, Y especialmente, if they're not done confident that God is who He says He is, si no los hacemos confiando que Dios es el que Él dice que es, and expectant that He will reward our dependent labors with His own seal and blessing, esperando que Él va a darnos el galardón por esas obras y las va a sellar con su bendición, not pleasing. no le vamos a agradar. Here's how I think about it, Y así es como yo pienso de esto. and I want to ask us tonight. Y les quiero preguntar esta tarde, Do I have glad expectations of God? ¿tengo yo expectativas alegres de Dios? Think about your life currently, Piensen en su vida en el momento actual, your ministry right now. su ministerio actual. Do you have glad expectations of God? ¿Tienes expectativas alegres de Dios? Every day submitting to His wisdom, Sometiéndote a su sabiduría cada día, trusting in His timing, confiando en su tiempo every day watching, looking, expecting Him to act for us in mercy, y mirando y estando atento y esperando que Él responda con misericordia. facing every day with glad expectations of God. Y enfrentas cada día con expectativas alegres de Dios. Do you? ¿Sí o no? Have you stopped having glad expectations of God? ¿O has dejado de tener expectativas alegres de Dios? Great expectations of God? Grandiosas expectativas de Dios. If you have, Si ya has dejado, let this text arouse you. deja que este texto te estimule. This text is like a capsule of smelling salts. Este texto es como una cápsula de what? Smelling salts, like ammonia that you give a Una boxer? cápsula de sal como la amonia. To startle us and arouse us from the numbing effects of ministry. Cuando la hueles, te despierta, te vivifica, te levanta. And this is a text that you're going to need in the future. Y este es un texto que te aseguro que vas a necesitar en el futuro. We will need it next week. Lo vas a necesitar la semana que entra. You may need it tonight. Y a lo mejor lo necesitas esta noche. Your church may be going well. Porque a lo mejor a tu iglesia le está yendo bien. Your ministry routine smooth. Y las rutinas de tu ministerio están tranquilas Your ahorita. plans and your strategy stable. Y tus planes y tu estrategia están estables. But if you've been a pastor any time at all, Pero si tú has sido pastor por algún tiempo larguito, you know tú sabes the trial is coming. que las pruebas vienen You know your plans may collapse. y que tus planes se pueden colapsar. As the great Mike Tyson put it, Como el gran Mike Tyson lo puso, do they know who he is? un campeón de box, Everybody has a plan todo mundo tiene un plan until you get punched in the mouth. hasta que te dan un golpanazo en la boca. So when you get
punched in the mouth in ministry, Cuando te den un golpanazo en la boca del ministerio, here's your verse. aquí está tu versículo. Put it under your nose like smelling salts for a Y boxer. póntelo en la nariz como esas sales que te hacen Let reaccionar. it rouse you from your bewilderment and your Y surprise. deja que te levante de tu sorpresa y de tu confusión. Without faith, impossible. Porque sin fe es imposible. So I may be bleeding, Así que les estoy rogando, but I'm trusting. pero estoy confiando. I may be suffering, A lo mejor estás tú but sufriendo, I have glad pero expectations. tengo expectativas alegres. So let's take this text with us into the future, Así que friends. tomemos este texto con nosotros para el futuro, amigos. Keep it close. Manténganlo cerca, This is what you need in your toolbox. porque esto es lo que más necesitan en su caja de herramientas. The pastoral quality that most pleases God and most invites His blessing Porque la cualidad pastoral que más le agrada a Dios y que más invita su bendición, His reward su galardón, is faith. es fe. In addition to the heroes in our chapter 11, Y además de nuestros héroes en este capítulo 11, salvation history is full of examples that urge us on. la historia de la salvación está repleta de ejemplos que nos motivan y nos estimulan. Adoniram Judson brought the gospel to Burma. Adoniram Judson trajo el evangelio a Burma, But for well over a decade, not one convert. pero por más de una década ni un solo convertido. In fact, the tribes he was working among began to be hostile, Y de hecho las tribus con las que estaba trabajando empezaron a ponerse hostiles and hostility grew into confrontation, y la hostilidad creció a una confrontación, which grew until the chief of one of the tribes took Judson captive. hasta que creció tanto la confrontación que el jefe de una de las tribus se llevó prisionero a Judson He had him tied up y lo and tenía amarrado ahí, readied for the flames. listo para las llamas. It appeared as if martyrdom would be heaped upon the fruitless soil of his labors. Y todo parecía que el martirio se iba a amontonar sobre el terreno sin ningún fruto de sus trabajos. The chief confronted Judson one more time. Y el jefe de la tribu lo confrontó una vez más He taunted him. y se burló de él. What do you think now about your God, now that you're about to die? Y le dijo, ¿y ahora qué piensas de tu Dios, ahora que estás a punto de morir? Judson looked him in the eye and uttered those now famous words. Y Judson lo miró a los ojos y le pronunció estas palabras que ahora son famosas. The future is as bright El futuro es tan brillante as the promises of God. como las promesas de Dios. And if you know the story, Y esa historia, it was the chief who blinked. el jefe es el que iba a perder. He untied Judson. Y desató a Judson, He agreed to hear more about this God. porque con esas palabras él estuvo de acuerdo en querer oír más acerca de ese And Dios. that was the day that Christianity took root in Burma. Y ese fue el día que el cristianismo echó raíces en Burma. Judson had no reason to anticipate that outcome, Y Judson no tenía ninguna razón para anticipar ese resultado, but it didn't matter. pero no importaba. He believed in a God who was faithful to his Él promises, creía en un Dios que es fiel a sus promesas, a God who is a rewarder. un Dios que es galardonador. Because of who God is, friends, Y por lo que Dios es, amigos, because of what Christ has accomplished, y por lo que Cristo ha logrado, because of what God has promised, y por lo que Dios ha prometido, your future, tu futuro, our future, nuestro futuro, is bright. es brillante, As bright as his promises. tan brillante como sus And his promesas. promises are more than a match for your circumstances. Y sus promesas son mucho más grandiosas que tus circunstancias. So we can have glad Así expectations, que podemos tener expectativas maravillosas, great expectations, grandiosas, as we move together into our future proclaiming the glorious gospel. mientras avanzamos juntos hacia nuestro futuro proclamando el glorioso evangelio In faith. en fe. Amen.